Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir tomando este tiempo ahora para repasar, para aclarar dudas, para poder atender cualquier consulta que se tenga. Como recordarán, nosotros concluimos ya nuestro contenido en la clase anterior, la pasada semana. Entonces, eh, con el tema de los cuasi contratos, estamos terminando el curso. Entonces, antes de seguir avanzando, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, entiendo que no hay dudas, que no hay comentarios, entonces tiene poco sentido la reunión, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo para entretenernos y aprovechar el tiempo. Los invito a que nos unamos a esta actividad con el QR que aparece ahí en la parte superior de la pantalla. Los voy a estar esperando acá para que podamos hacer la actividad. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Verá, creo que se trabó lo de su Kahoot. Se trabó usted. Voy a verificar. Oh, ahí está, mire. Oh, es cierto, ahí está. Ya Gracias. entraron 4, 6, 8, 10, no sé, 12, 13, 14. Ya entraron bastantes. Bueno, vamos a empezar el juego entonces, a ver cómo nos va. Sin haber repasado mucho, solo con recordar lo que hemos visto en las clases, aunque tienen ahí sus copias y se pueden apoyar, pues veamos cómo nos va, pues. No es que no lograron ingresar, pues por lo menos lean las preguntas y traten de contestarlas y de ver qué tanto sabemos realmente. Para los que solo tienen el celular, me imagino que les aparecen solo los cuadritos con los colores. Entonces la pregunta dice, ¿el derecho romano lo estudiamos por qué? Y ahí estaban las posibles respuestas. Bueno, pues ya tenemos a 5 que contestaron correctamente, 3 no, y 0 y 1 que eligieron respuestas distintas.
Solo 5 contestaron correctamente. Pero sigamos ahí. Nina Sosa es la que va en primer lugar, Oscar en segundo, Pablo en tercero, Nicole en cuarto y Melissa en quinto. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Acuerdo en el que Ulises presta a Marco un martillo que debe devolverlo en 2 días. ¿Es un contrato de comodato? ¿Es un contrato de mutuo? ¿Es un locatio conductio rerum? ¿O es un contrato de depósito? Bien, el tiempo terminó. Solo una persona contestó correctamente. Aquí nos queda pendiente aclarar bien en qué consiste cada uno de estos contratos, el de comodato, el de mutuo, el locatio conductio rerum y el de depósito. Aprovechemos de una vez para poder comentar al respecto. Dice que Ulises presta a Marco un martillo que debe devolver en 2 días. El martillo. ¿El martillo qué es? Es una cosa, ¿verdad? ¿Es una cosa consumible o no consumible? No consumible. Es una cosa no consumible. Muy bien. Entonces, ¿tiene que pagar algo el que ha recibido el martillo? Pues no, no dice que tenga que pagar nada, ¿verdad? Entonces, como no tiene que pagar nada, es un contrato gratuito. Entonces, lo que nos queda es investigar en nuestras copias cuál contrato es en el que se entrega una cosa no consumible que se tiene que devolver y que no hay que pagar por eso. Es un contrato oneroso, perdón, un contrato gratuito. Entonces, si se recuerdan, el de mutuo no podía ser. ¿Por qué el de mutuo no? Porque el de mutuo es un préstamo para consumo y el martillo no se consume, el martillo se usa, excluido el mutuo. El locatio conductio rerum, ese sí podría darnos lugar a engaño, ¿verdad? 4 personas creyeron que se podía hacer y efectivamente en el locatio conductio rerum se entrega una cosa para el uso. Pero ¿cuál es la diferencia entre el locatio conductio rerum y el de comodato? El de comodato es gratuito y el de locatio conductio rerum es eh, oneroso. Muy bien. Entonces, como ahí arriba no dice en la pregunta que se haya tenido que pagar una remuneración, que se haya tenido que dar algo a cambio del uso, entonces es gratuito, no es locatio conductio rerum. Y el de depósito también tiene las características de que se entrega, ¿verdad? Pero el de depósito se entrega para guardar. Ahí alguien podría haber contestado de depósito porque de repente la expresión no es tan completa, ¿verdad? Porque solo hace referencia a que, pero dice que presta, no dice que entrega para guardar, sino que lo presta. Entonces, ya con eso se excluye el tema de depósito, aunque podría en un principio parecer, porque cabalmente el de depósito es entregar una cosa para que la guarden de manera gratuita. Entonces, en este caso, este es un contrato de comodato. La respuesta correcta era comodato. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. Antes el marcador. Nina 858, Oscar 85, Pablo 764, Nicole 659, Keila Lorenzo 657. Como que no hubo movimiento en la cima, ¿verdad? Porque prácticamente la primera pregunta tenía un valor más alto. Vamos con la siguiente. La pregunta número 3. Acuerdo en el que Augustus encarga una espada a Lépidos para que se la cuide por 2 meses.
Las posibles respuestas: contrato de comodato, contrato de garantía, contrato de depósito, contrato accesorio. Acuerdo en el que Augusto se encarga una espada a Lípidos para que se la cuide por 2 meses. Muy bien. 12 personas de los que están participando, de los 18 que nos permite la plataforma, porque no podemos entrar todos, dado que estamos haciendo uso de un usuario gratuito, ¿verdad? No pagamos por el uso de la plataforma, entonces por eso no pueden entrar todos. Bien, entonces 12 contestaron correctamente, es un contrato de depósito, efectivamente. Eh, Efectivamente, es un contrato de depósito. ¿Por qué no es un contrato de comodato? Porque el contrato de comodato lo que implica es la, la entrega de un bien para ser utilizado, para ser usado. Y en este caso, no es eso lo que dice no es lo que se desprende de la expresión, porque dice para que se la cuide, no para que la use. Entonces, si fuera para usarla, sí sería comodato. De garantía, el contrato de garantía es un contrato accesorio que puede ser como el caso de la prenda que vimos en la oportunidad anterior. Entonces, en ese contexto, este no es un contrato accesorio. La espada nos está entregando en garantía. Y la otra respuesta que escogieron algunos fue contrato accesorio. Tampoco se trata de un contrato accesorio porque no se distingue aquí que haya un contrato principal. En todo caso, hubo que hacer referencia a otro contrato para pensar que este podría considerarse como accesorio. Entonces, la respuesta correcta efectivamente es un contrato de depósito. Vamos vamos a ver cómo van ahora. Nina sí en primer lugar con 1846 puntos. Keila Lorenzo ha subido ahora con 1611. Nicole Godínez 1605. Melissa con 1427. Y ahora aparece Pedro Mistún con 991. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la número 4. Es un contrato consensual en el que Eliseo y Pandectas acuerdan que uno haga una casa para el otro a cambio de 100 denarios. Alguien va a hacer una casa para otro a cambio de 100 denarios. Y las posibles respuestas son locatio conductio rerum, locatio conductio operis, locatio conductio operarum o contrato de aparcería. Bien, ya tenemos las 19 respuestas. ¿Qué es lo que contestaron? Bueno, pues aquí están bien distribuidos, 5, 6, 5 y 4. Leamos nuevamente. Contrato consensual, en el que Eliseo y Pandectas acuerdan que uno haga una casa para el otro a cambio de 100 denarios. La respuesta correcta es locatio conductio operis. Pero veamos por qué locatio conductio operis. Aquí Eliseo ha contratado a Pandectas para que haga una casa, ¿verdad? O sea, lo que espera Eliseo es recibir una casa. La casa es una obra. Entonces estamos ante locatio conductio operis.
y va a pagar por la obra. ¿Y cuánto va a pagar? 100 denarios. La respuesta correcta era locatio conductio operis. ¿Por qué no son las otras respuestas? Vamos primero con la de la izquierda. Locatio conductio rerum es cuando lo que se hace es entregar una cosa no consumible para que sea utilizada, para que se use. Esa cosa después se tendrá que devolver y obviamente habrá que pagar un precio por ese bien que se tendrá que devolver. Aquí no se trata de que vamos a recibir algo para usarlo temporalmente y después lo vamos a devolver. No, se trata de que nos construyan una casa. Entonces, no es un locatio conductio rerum, porque el locatio conductio rerum es cuando nos rentan un bien y nosotros tenemos que pagar por usarlo, pero después tenemos que devolverlo. El locatio conductio operarum se diferencia del locatio conductio operis en que en uno lo que se hace es contratar la actividad y en el locatio operis lo que se contrata es el producto. Aquí lo que se quiere es la casa, no es los servicios para la construcción. Entonces, como lo que se quiere es la casa, lo que se quiere es la obra. Es un locatio conductio operis. Para que fuera locatio conductio operarum, habría que contratar los servicios como trabajadores. Por eso hemos dicho, el locatio conductio operarum es el contrato de trabajo de ahora. Y el locatio conductio operis es el contrato de obra que tendríamos ahora. Y la última respuesta que tenemos es la de contrato de aparcería. La aparcería es un predio el que voy a rentar, un predio que voy a rentar para poder utilizarlo en algunas actividades fundamentalmente agrícolas. Por eso normalmente se trata de un predio rústico, un predio de la provincia. Es como que yo rento un terreno para sembrar café, por ejemplo. Entonces ahí tendría un contrato de aparcería. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, una consulta. Diga. ¿El contrato de locatio conducto rerum es un contrato gratuito, verdad? No, no, ninguno de los locatio conductios son gratuitos. Todos los locatio conductios son aquellos en los que hay que pagar. Hay que pagar por tener la cosa para usarla, hay que pagar por tener los servicios, hay que pagar por tener la obra, hay que pagar por poder usar el predio, el terreno para la agricultura. Entonces, todos los contratos locatio conductio son onerosos. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay dudas, veamos cómo están ahora en las posiciones. Nina sigue con 2.706 puntos arriba, Melissa va en segundo lugar con 2.253, Pedro ha subido ahora con 1.958, aparece Yasmín Contreras con 1.735 y Keila Lorenzo con 1.611. Pedro va avanzando. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La número 5. Acuerdo que se puede celebrar entre dos partes sin cumplir con formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico. Sin cumplir con formalidades establecidas. Bueno, ¿cuáles son las posibles respuestas? Contrato, cuasicontrato, nexum o contrato verbis. Bueno, esta sí, ¿verdad? Tenemos que 9 personas, la mitad prácticamente, ¿no? Más de la mitad, hubo quienes no contestaron, hubo quienes se abstuvieron de contestar ustedes, porque aquí solo hay 14 personas y habían 19 en la anterior. Entonces, aquí 9 han contestado correctamente. Efectivamente, estamos ante un cuasicontrato. Un cuasicontrato es prácticamente como un contrato, pero no cumple con todos aquellos o con aquellos 5 requisitos que mencionábamos, pues al no cumplir con los 5 requisitos no se puede llamar contrato. Con uno o con dos, con más de uno o con uno realmente que no se cumpla, no tenemos un contrato, es un cuasi contrato, que es la respuesta correcta. No puede ser contrato, ¿verdad? Porque el contrato exige que se cumpla con las formalidades. El contrato exige que se cumpla con formalidades.
El nexum es un concepto bastante general que prácticamente se refería a aquella vinculación de carácter material que existía primitivamente. Entonces, no es lo que cabe acá tampoco. Y el contrato verbis, pues como es contrato, tiene que cumplir con los 5 requisitos, incluyendo el tema de las formalidades. La respuesta correcta entonces es cuasi contrato. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Pero aquí está el marcador. Entonces tenemos a Nina con 3,368. Pedro sube al segundo lugar con 2,817. Yasmín Contreras con 2,406. Melissa con 2,253. Y María Vélez aparece ahora con 1,631. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la número 6. Contrato en que Argus entrega 5,000 AES a Lepidus, quien las devolverá en 2 meses. Meses es, dice ahí, 2 meses, ¿ya? Contrato en el que Argus entrega 5,000 AES a Lepidus, quien las devolverá en 2 meses. Les recuerdo que las AES son las monedas de los romanos, ¿verdad? Bueno, entonces las posibles respuestas es comodato, depósito, garantía o mutuo. Muy bien, se ha terminado el tiempo, faltaba una persona todavía. Contestaron no, contestaron todavía las 19 personas. Bueno, dice la pregunta, contrato en el que Argus entrega 5,000 AES a Lepidus, quien las devolverá en 2 meses. ¿Qué tipo de contrato es? La respuesta correcta es un contrato de mutuo, ¿ya? Un contrato de mutuo. El contrato de mutuo es aquel en el que se va a entregar una cosa para el consumo. Entonces va a entregar las 5,000 cosas para consumirlas, las 5,000 AES para consumirlas. Entonces, lo que espera Argus de regreso son 5,000 AES, no necesariamente las mismas que le ha entregado en un principio. Hagamos de cuenta que es como que si nos dieran un billete de a 100 y dentro de 2 meses tenemos que devolverlo. No tiene que ser el mismo billete, puede ser cualquier otro, pueden ser 2 de 50, 5 de 20, 10 de a 10, no importa. Entonces, ese es cabalmente el contrato de mutuo. ¿Por qué no es un contrato de comodato? Porque el dinero no es algo para usar y devolver, sino que es algo que se consume. Cuando nosotros usamos los billetes, los estamos consumiendo. No es que nosotros podamos usar el billete y regresar con el mismo billete para poder devolverlo. Entonces, no puede ser un contrato de comodato. Tampoco se trata de un contrato de garantía, porque aquí no hay ninguna condición, no hay nada que nos exija eh, en consecuencia de otro contrato, porque la garantía lo que busca es eh, dar una muestra, asegurar que nosotros vamos a cumplir con una obligación. Eso es la garantía. Doy garantía para demostrar que voy a cumplir, para asegurar que voy a cumplir con la obligación. Entonces, no es un contrato de garantía. La respuesta correcta es un contrato de mutuo. Solo 3 han contestado correctamente. Bien, ¿alguna duda? Si no hay dudas, entonces pasamos con la siguiente pregunta, pero antes tenemos el marcador. Nina sigue en primer lugar con 3,368, Yasmín Contreras con 3,297, Pedro con 2,817, María Vélez con 2,396 y Melissa con 2,253. Se han ido cerrando las diferencias ustedes. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La número 7.
Tipo de contrato en el que Feo le promete a Lucio entregar 10 vacas para el matrimonio de su hija con el hijo de aquel. Las posibles respuestas: contrato verbis, contratos literis, contratos reales o contratos consensuales. Tipo de contrato en el que Feo le promete a Lucio entregar 10 vacas. Bueno, para este había un corto tiempo, ¿verdad? Porque la respuesta era relativamente sencilla. Bueno, no dio tiempo de que contestaran todos, solo contestaron 10 personas de las 19 que están participando. Efectivamente, la respuesta correcta es un contrato verbis. Este contrato al que estamos describiendo acá es el dictio dotis, ¿verdad? El dictio dotis, el contrato en el cual el padre ofrece dar la dote por la hija que contrae matrimonio. Aquel contrato en donde el padre dice, ay, ahora que yo ya no voy a tener que cubrirle la alimentación, el vestuario y cuanta cosa quiere esta niña, ¿verdad? Porque ya sale de mi casa y ahora va a formar parte de la familia de su esposo. Ahora será el esposo, será el padre del esposo el que tendrá que pagar todo eso. Yo que me siento liberado, también siento que pobre aquel va, porque a partir de ahora él será el responsable, entonces le voy a dar una parte de mi riqueza en compensación. Ese es el dictio dotis y es efectivamente el que se va a dar acá. Y ese es un contrato verbal, no era un contrato literis. El dictio dotis no es un contrato que se escriba. Entre los contratos que se escriba solo está el de la nómina transcriptiva y los contratos sin grafos. eh, Tampoco era un contrato real, porque no es que con la entrega de la cosa se perfecciona. Tampoco es un contrato consensual, ¿verdad? Ese estaba clasificado dentro de Roma como un contrato verbis. Obviamente hoy ya no existen esos contratos, ¿verdad? Aunque poco a poco ustedes van a ir conociendo que existen los esposales, las arras y otras cosas más, ¿verdad? Pero por el momento nosotros solo nos quedamos hasta acá diciendo que efectivamente el dictio de Otis es un contrato de los que nosotros estudiamos como un contrato oral, un contrato verbis. Bien, ¿cómo tenemos ahora la tabla? Eh, Nina está en primer lugar siempre con 4,166. Pedro subió nuevamente al segundo lugar con 3,416. Yasmín Contreras ahora está en el tercero con 3,297. María Belis con 2,396 y Melissa con 2,253. Bien, entonces seguimos con la siguiente pregunta. La número 8. La pregunta 8. Tipo de contrato en el que Lucio entrega a Nerón 100 denarios, los que deberá devolver en un año. Deberá, no es con V, es con B. Deberá devolver en un año. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato sinalagmático perfecto, sinalagmático imperfecto, unilateral gratuito, unilateral oneroso? Esta tiene mayor complicación que las anteriores. Muy bien, veamos. La respuesta correcta es unilateral gratuito. Efectivamente, esta era una de las preguntas más difíciles. Veamos qué fue lo que contestó la mayoría. La mayoría contestó que era un contrato unilateral oneroso. Veamos la descripción en la pregunta. Dice, es un tipo de contrato.
¿Y qué ocurrió en este tipo de contrato? Pues Lucio entregó a Nerón 100 denarios. Entregó 100 denarios. Muy bien. 100 denarios debe devolver. 100 denarios. Se recuerdan que los denarios son la moneda que se utilizó en Roma, sobre todo en la época del imperio. Entonces, si entregó 100 denarios, estamos hablando de que es un contrato de mutuo, ¿ya? Es un contrato de mutuo. Se entregó una cosa consumible. El dinero es un bien consumible. Se entregó el dinero. Como se entregó el dinero, pues se entregaron los 100,000 y siendo un contrato de mutuo se perfecciona con la entrega de los 100 denarios. Ahora, como este contrato se perfecciona con la entrega de los 100 denarios, es un contrato real, diríamos, en aquel contexto, ¿verdad? Primero eso tenemos. Pero ese contrato real, que hemos llamado el contrato de mutuo, sabemos que solo encierra obligaciones para el que ha recibido el dinero. Nerón ha entregado los 100 denarios y no tiene ninguna obligación, ni va a tener ninguna en el futuro. Mientras Lucio ha entregado los 100 denarios, Lucio fue el que los entregó, Lucio entregó los 100 denarios y una vez Lucio entregó los 100 denarios, ya no tiene ninguna obligación. El único que tiene obligaciones es, en este caso, Nerón. Él es el único que tiene obligaciones. De los dos que están participando, solo uno tiene obligaciones, solo Nerón. Entonces, este es un contrato unilateral. Solo Nerón tiene obligaciones. Es un contrato unilateral. No es un contrato sinalagmático. Entonces, eso ya nos manda para las líneas de abajo, porque no puede ser ni sinalagmático perfecto, ni sinalagmático imperfecto. Es unilateral, solo uno. Solo Nerón tiene obligaciones. Entonces, es unilateral. Ahora, es unilateral, pero ¿es gratuito o es oneroso? Nerón, ¿qué es lo que tiene que entregar? Nerón tiene que entregar los 100 denarios o tiene que entregar los 100 denarios más algo más. Pues según lo que se entiende, solo tiene que entregar los 100 denarios. O sea, no va a pagar nada por haber tenido y utilizado y aprovechado o consumido los 100 denarios. Solo tiene que entregar 100 denarios. No tiene que pagar algo más que. No tiene que pagar intereses. No tiene que dar algo en compensación. Tiene que entregar lo mismo que recibió. Entonces, eso quiere decir que es gratuito. Si le hubiéramos dicho acá que tiene que entregar 100 denarios más 10 más, o que tiene que entregar 100 denarios más una cabeza de ganado, entonces ya tiene que entregar algo a cambio, ¿verdad? A cambio de haber usado, a cambio de haber tenido, a cambio de haber aprovechado los 100 denarios. Entonces ahí sí sería oneroso. Pero aquí va a tener el derecho a tener esos 100 denarios y no va a tener que pagar nada por usar los 100 denarios, por aprovechar los 100 denarios. Entonces, eso es gratuito. En este caso, esa descripción corresponde a un contrato unilateral gratuito. Entonces, como solo uno de los dos tiene obligaciones, no es sinalagmático. Los sinalagmáticos exigen que los dos tengan obligaciones. La diferencia entre que sea perfecto o imperfecto es que en el perfecto las obligaciones nacen para ambos a la vez. Y en el imperfecto, primero nacen para uno y después nacen para el otro. Pero ambos tienen obligaciones en los sinalagmáticos. En los unilaterales, solo una parte. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna explicación de por qué consideró que podía ser otro contrato y no el contrato de mutuo? Bien, si no hay intervenciones, entonces veamos qué pasó. Nina sigue en el primer lugar, Pedro está en el segundo, Yasmín en el tercero, María Belis en el cuarto y Melissa en el quinto lugar. Bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Ya es la número 9.
Contrato en el que Celio proporciona a Plutarco 10 esclavos para que los utilice en la finca a cambio de 10 denarios. Esta pregunta también tiene un tipo de complicación. Contrato en el que Celio proporciona a Plutarco 10 esclavos para que los utilice en la finca a cambio de 10 denarios. Posibles respuestas. Contrato de comodato, contrato locatio conductio rerum, contrato locatio conductio operis, contrato locatio conductio operarum. Bien. La respuesta correcta es locatio conductio rerum. ¿Ya? Locatio conductio rerum. ¿Por qué locatio conductio rerum? Porque ¿qué es lo que entregó Celio a Plutarco? 10 esclavos. ¿Y los esclavos qué son? Si los esclavos fueran personas, ¿ya? Si los esclavos hubiesen sido personas en aquella época, pues entonces no sería locatio conductio rerum, porque en el locatio conductio rerum lo que se entregan son cosas, ¿verdad? Locatio conductio rerum, cosas, porque rerum viene de re y re es cosa. Entonces en el locatio conductio rerum se entregan cosas. Se entregaron esclavos, los esclavos son cosas, entonces es locatio conductio rerum. Si estuviéramos pensando que los esclavos son personas, entonces hubiéramos podido inclinarnos, y de repente por ahí está el error, en que lo incluyeron como locatio conductio operarum. En el operarum son personas, ¿ya? Son personas a las que se les contrata para que hagan un trabajo. Por eso es parecido al contrato de trabajo. Es el origen del contrato de trabajo que tenemos ahora, el locatio conductio operarum. Pero en este caso, como los esclavos no son personas, no puede ser conductio operarum. Debe ser considerado locatio conductio rerum. Ahora, las otras dos posibles respuestas, el de comodato. El de comodato se diferencia del locatio rerum en que en el de comodato estamos ante un contrato gratuito. El contrato de comodato es gratuito. Esto ya lo habíamos dicho en otra pregunta al principio. El contrato de comodato es gratuito. Como es gratuito, no hay que pagar. En cambio, aquí está diciendo que va a pagar 10 denarios por haber aprovechado a los 10 esclavos. 10 denarios. Si va a pagar, es un contrario que, perdón, un contrato que no es gratuito, es un contrato oneroso. El contrato de comodato es un contrato gratuito, entonces no podía ser esa opción. Y la otra que contestaron algunos es locatio, o al menos uno, es locatio conductio operis. Aquí tampoco. ¿Por qué? Porque locatio conductio operis lo que implica es la contratación de una obra, ¿ya? La contratación de una obra. Entonces, aquí no se está contratando para una obra, se está contratando para poder usar a estos esclavos en una finca, en una actividad agrícola. Bien, entonces veamos cómo va nuestro tablero. Ha subido José García, pero tenemos siempre a Nina en el primer lugar con 5,773, luego está Pedro con 4,300, Yasmín con 4,089, José García con 2,841 y María Vélez con 2,396. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no, pasamos de una vez a la siguiente pregunta. Esta es la última que tenemos, es la número 10, y dice, contrato en el que una persona entrega una vivienda para que la utilice otra gratuitamente. Entrega una vivienda para que la utilice otra de manera gratuita. Este también tiene complicación. ¿Qué posibilidades tenemos de respuesta? Contrato de aparcería, contrato de comodato, contrato de precario o contrato dictio dotis.
Muy bien, terminó el tiempo. La respuesta correcta es contrato de comodato. Y efectivamente, la mayoría contestó contrato de comodato. Es la respuesta correcta. Contrato en el que una persona entrega una vivienda para que la utilice otra de manera gratuita. Está entregando una cosa para ser usada, ¿verdad? Entrega una cosa para ser usada. Entonces es un préstamo para uso y el préstamo para uso es el contrato de comodato. Algo más que vale la pena siempre tener presente es que el contrato de comodato es gratuito, ¿verdad? Y ahí cabalmente al final de la expresión dice para que la utilice otra gratuitamente, ¿ya? Entonces es gratuito el uso de la vivienda. Eh, ¿Qué posibilidades hay de otra respuesta? El siguiente número, digamos, donde hubo más elección es el de contrato de precario. Y sí, ¿verdad? Se parece al contrato de precario, más con el ejemplo que les di yo en la clase. Sin embargo, recuérdense que el contrato de precario era hago para que des, ¿verdad? Hago para que des. Aquí, ¿en dónde se nota que se hizo el hago? ¿Ya? El hago, el facio, no está acá, ¿verdad? En la pregunta no está. No se distingue ahí que se haya hecho algo para que esta persona diera la casa. Entonces, no existe el hago, ¿ya? No existe el hago para que des. Está el des, pero no está el hago. Entonces, no cabe como un contrato de precario. Este contrato sí es un contrato nominado y es el contrato de comodato. Ahora, algunos más contestaron a parcería. El contrato de aparcería es un contrato conductio rerum, conductio, locatio conductio. Y se recuerdan, ya hace unos minutos dijimos, todos los contratos locatio conductio son contratos que no son gratuitos, son contratos que son onerosos. Entonces, el contrato de aparcería es también un contrato oneroso, porque es un locatio conductio. Entonces, no cabe acá porque ahí mismo la expresión nos dice que es gratuito. Entonces, no puede ser a parcería. Y Dictiodotis, aun cuando es el que estaba más alejado de la posibilidad, pero como es casa, ¿verdad? Y de repente era la casa para que viva la chica con el hijo, pues podría entenderse, pero aquí, por la descripción general, no es Dictiodotis, porque no es un acuerdo que se haya dado entre los padres de los novios, eso no se precisa acá, sino simplemente es una persona que entrega una vivienda a otra persona. No se hace referencia a un posible matrimonio. Entonces, no cabía la posibilidad de elegir dictiodotis. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces lo único que tenemos es ya el podio final, ¿verdad? En donde tenemos a Yasmín Contreras en el tercer lugar, a Pedro Mistún en el segundo, y me imagino que en el primero está Nina Sosa. Muy bien. Dejamos ya de compartir. Y ahora nos vamos a la clase. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá. Les agradezco la atención. Les encargo que sigan repasando para
para poder ir fortaleciendo los conocimientos que hemos estado tratando en el curso y de alguna manera tener una base bastante sólida para cuando veamos nuestros cursos de Derecho Civil más adelante. Muchas gracias por su atención. Nos quedamos acá, salvo que alguien tenga una duda, y estaríamos en actividades siempre de repaso, porque insisto, ya terminamos nuestro contenido en una próxima oportunidad. La próxima oportunidad sería que el jueves 2 de noviembre. Entonces, muchas gracias, feliz tarde y hasta entonces. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.